Bueno, no sé si les va a interesar más lo de al lado o esto, pero bueno, voy a tratar de ser suficientemente divertidos como para que me escuchen a mí y no al señor de al lado, que la verdad que un poco complicado. A ver, antes que nada quería comentarle qué empresas hoy están de alguna manera, o empresas e instituciones están trabajando en forma mancomunada con nosotros para determinados desarrollos, ¿no? Obviamente hay empresas privadas y hay instituciones estatales que están apoyando también en cuanto a ensayos, en cuanto a desarrollos de algunas tecnologías en particular. ¿De qué vamos a hablar hoy? Si bien es algo que ya se viene hablando, la agricultura regenerativa, muchos le dicen hoy en día, voy a tratar de ser muy claro y muy contundente con qué es lo que hacemos y para qué sirve y por qué justifica empezar a pensar en este tipo de agriculturas, de alguna manera ir reemplazando las agriculturas que ya llevan muchos años y que no es que estaban mal, sino que hay cosas que hay que hacerle algunos ajustes, algunas mejoras. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando, en de alguna manera dar una vuelta de rosca a lo que se viene haciendo de manera tradicional. Entonces, esto le dimos el nombre bioregeneración de suelos como un concepto que tiene que ver principalmente con entender cómo funciona un suelo y a partir de eso crear un nuevo ambiente, un nuevo ecosistema que sea mucho más eficiente que el que hoy está prosperando. Este es el objetivo principal, pero después van a ver para qué sirve en realidad, desde el punto de vista ya concreto, por qué un productor va a sacar dinero de su bolsillo para hacer esto y no lo que venía haciendo. O sea, no es hippie lo que voy a presentar. Vamos a hablar unos minutos previos antes de explicarle qué es lo que hacemos, cosas que me parecen relevantes, porque a veces pareciera que uno ya sabe algunos conceptos y nos hemos dado cuenta después de varios años de trabajar en esto, de que el productor y el agrónomo incluso tiene algunas deficiencias en conocimientos de esa caja negra que se llama suelo, ¿no? Y empecemos por el concepto tan mentado de lo que es la materia orgánica, ¿no? O sea, este sería el concepto de un suelo. Tiene una parte mineral, una parte de aire, una parte de agua y una parte de lo que todo el mundo ya recontraconoce, que es el concepto de materia orgánica. Ahora, yo voy a entrar a dar algunos detalles de lo que es materia orgánica para aclarar y después entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y es lo que menos se tiene en cuenta, que la materia orgánica no solamente contiene sustancias orgánicas. O sea, uno podría decir, bueno, materia orgánica son aminoácidos, enzimas, hormonas, antioxidantes, o sea, todo un montón de sustancias orgánicas, lo cual es cierto. También incluye lo que nosotros llamamos humus, que son las sustancias húmicas, ácidos húmicos, fúlvicos, huminas, etc. Pero hay una enorme cantidad de otras cosas que son también parte de la materia orgánica. Cuando uno va a un laboratorio y manda una muestra de suelo y a uno le dice, no sé, este suelo tiene 3% de materia orgánica, en realidad no le están diciendo, porque no hace falta decirlo, pero hay que tener en cuenta que casi la mitad de esa materia orgánica en realidad son microorganismos que no se pueden sacar de esa muestra de suelo. Entonces, cuando estamos hablando de microorganismos, de materia orgánica, en realidad también estamos hablando de microorganismos sin decirlo. ¿Por qué? Porque los microorganismos son materia orgánica. Contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, o sea, son materia orgánica. Cuando uno lo analiza, son materia orgánica. Cuando se mueren, en última instancia, es como el rastrojo. Son elementos orgánicos que hacen que un suelo tenga ese potencial orgánico. Entonces, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta que la materia orgánica son microorganismos, cuando se pierde la materia orgánica, en realidad estamos perdiendo microorganismos también. Entonces, ahí es donde yo quiero apuntar que ustedes empiecen a ver el suelo desde otra óptica, no de la óptica tradicional NPK. Hay otras cosas.
¿Por qué son tan importantes los microorganismos? Hoy vamos a hablar básicamente de eso, de los microorganismos. ¿Por qué son tan importantes? Porque justamente, no solamente porque son una gran parte de ese suelo, se calcula que pueden haber en pocos gramos de suelo, en un puñado así, pueden haber 10.000 millones de microorganismos. O sea, no es poca cosa, no es poca cosa, es mucho más de lo que uno cree. Entonces, esos microorganismos, ¿por qué son tan importantes? Y porque gracias a ellos se pueden formar las sustancias orgánicas y las inorgánicas también. Y que después son las que las toman las plantas. En definitiva, las plantas usan todas esas sustancias. Entonces, vamos a hablar básicamente de microorganismos, que es lo que hoy quiero que ustedes se vayan por lo menos con algunos conceptos básicos, porque en 20 minutos no podemos hablar lo que realmente significa los microorganismos en el suelo. Entonces, lo que les quiero comentar es que por lo menos desde mi forma de ver, el suelo funciona exactamente igual que cualquier otro ser vivo. Exactamente igual. Tiene riñones, tiene pulmones, tiene hígado, tiene lo mismo. Lo que pasa es que lo tiene de una forma tan extraña que, aparte como es invisible justamente, porque son microorganismos, no nos damos cuenta que en realidad el suelo no es un suelo que tiene bichos, sino que el suelo contiene a los microorganismos como parte esencial del suelo. Si no, sería tierra solamente. O sea, el suelo es gracias a los microorganismos que transforman esa tierra, la agregan, le dan cierta estructura y hacen que después las plantas puedan desarrollarse. O sea que si nosotros no tenemos, básicamente, microorganismos en el suelo o no los tenemos en forma equilibrada, y esa estructura, esa agregación y todo lo que significa tener un suelo de buena calidad no se va a cumplir. Entonces, digo, es una gran fábrica donde están permanentemente interactuando. O sea, no se pueden separar. Es como decir, yo separo mi hígado y entonces el hígado solo funciona. No funciona el hígado solo. El hígado funciona en tanto y en cuanto esté con el resto de los órganos y todos en una sincronía. Si no, no funciona. Lo mismo pasa con los microorganismos. O sea, las colonias microbianas terminan siendo esa función. Y ahora vamos a hablar más específicamente de las 10 u 11 órganos, yo los llamo órganos cariñosamente, que actúan para que ese suelo se haga suelo y no sea solamente tierra. Entonces, vamos a hablar rápidamente de cuáles son las funciones principales de esos microorganismos. Y digo principales no porque sean las únicas, sino porque hay, si esto no está en el suelo tiene problemas. O sea, ¿cuáles son los problemas que puede tener o enfermedades que puede tener un suelo? Y la compactación es una enfermedad, la salinidad es una enfermedad, la toxicidad es una enfermedad. O sea, todo ese tipo de enfermedades que tiene el suelo tienen influencia directa con los microorganismos. Si hay más o hay menos o están desequilibrados, se producen todos los problemas que nosotros tenemos y que no sabemos por qué se generan. Entonces, por eso me parece relevante, por lo menos, conocerlos. Una vez que los conocemos, después ya no podemos decir, no, pero yo no sabía. Yo pensé que era tierra solamente. Entonces, hago cualquier cosa, total, como es tierra, hago cualquier cosa. No. Es un ser vivo. Empecemos a pensarlos de esa óptica y yo les aseguro que va a cambiar. O sea, es un cambio de paradigma en realidad. Entonces, un grupo que se llaman PGPR, por las siglas en inglés, son promotores de crecimiento. Son microorganismos que fabrican ciertas hormonas que le dan a la planta y la planta les sirve para su crecimiento. Otro grupo, que son poco entendidos a veces, son microorganismos que ayudan a construir la estructura del suelo. La agregación no se hace mágicamente. O sea, un suelo no tiene poros porque sí. No es que nació con poros o nació sin poros. No. Se construyen los poros, se generan. Y gracias a un grupo de microorganismos que hace parte de esa función. Otro grupo también que son parte de la formación de estructura del suelo son las micorrizas, que seguramente muchos ya han escuchado esta palabra, que son grupos de hongos, particularmente, que trabajan en forma simbiótica con la planta y hacen un montón de cosas. Entre ellas, fabricar el cemento que pega las partículas de suelo.
Escuchen, el cemento que pega las partículas de suelo y que hace en última instancia un poro estable, ojo, un poro estable en el tiempo, bueno, son gracias a las micorrizas. No solamente las micorrizas fabrican cemento, hay muchos otros microorganismos que hacen esta función. Pero bueno, las micorrizas son una de las principales que fabrica cemento. Sería como Amalita fortabat. ¿Tá? Otro grupo realmente de alto impacto en el suelo son aquellos microorganismos que no es una especie o dos especies, sino que son un grupo de géneros y especies que en forma mancomunada terminan produciendo sustancias húmicas, lo que nosotros llamamos humus en forma genérica. Bueno, el humus, desde el punto de vista químico, tiene una formulación. Son ácidos húmicos, fúlvicos y huminas principalmente. Hay otras sustancias que también están dentro de las sustancias húmicas. Pero, ¿por qué son tan importantes? Y porque gracias a que hay sustancias húmicas, pasan muchas funciones en el suelo. Por ejemplo, para que una partícula mineral de suelo se junte con otra, se acerquen unas a las otras y se puedan pegar después, bueno, necesitan ácidos húmicos. El ácido húmico es una molécula que electroquímicamente funciona como un imán. Atrae a las partículas, las junta y después vienen las micorrizas y pegan esas partículas que estaban juntas y termina formando un poro. O sea, imagínense la importancia que tienen. Entre otras miles de funciones que tienen las sustancias húmicas. Muchas funciones que son vitales. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Un suelo. Ustedes pueden tener un suelo con 10% de materia orgánica y ser una porquería desde el punto de vista agronómico. ¿Por qué? Porque lo que ustedes necesitan no es que haya materia orgánica, que esa materia orgánica esté transformada en humus, que no es lo mismo. Esto es clave, ¿eh? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién sabe en su suelo cuánto humus tiene? Nadie me sabe decir, porque en general no se hace ese tipo de análisis. El único análisis que uno tiene es materia orgánica tanto por ciento. Pero de esa materia orgánica no es lo mismo que tenga el 1% o el 10% de materia orgánica humificada. No es lo mismo. Funciona totalmente distinto el suelo. Entonces, ojo con el tema de equivocarse creyendo que la materia orgánica es suficiente, me voy a dormir a casa porque tengo mucha materia orgánica. No es así. No es así. Entonces, estos bichos son realmente muy importantes. Otro grupo son los microorganismos que destruyen la celulosa y la lignina. Son dos bichos distintos que son la puerta de entrada para que el rastrojo se pueda transformar en algo útil para la planta. Mejor dicho, primero para el suelo y después para la planta. Entonces, estos microorganismos también tienen que estar. El otro grupo son los que solubilizan el fósforo. La gente cree ingenuamente que el fósforo falta en algunos lugares. No es cierto, no es cierto. O sea, no falta. Lo que no está es disponible, que es otra cosa totalmente distinta. Y la disponibilidad del fósforo no está en relación al pH, está en relación a que estén estos bichos y que el ambiente sea favorable para que estos se desarrollen y puedan solubilizar el fósforo y ponerlo disponible para la planta. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los microorganismos. Los mineralizadores, o sea, los bichos que transforman, vamos a decir, sustancias en minerales para que la planta lo pueda tomar. Los fijadores de nitrógeno, ni que hablar, ustedes ya los conocen de memoria porque si algo han hecho seguramente en su vida es soja, con lo cual los fijadores ya saben el concepto. Los activadores del sistema de defensa. Las plantas no funcionan como nosotros con un sistema de defensa ya natural y ya instalado, sino que se van activando, es acción y reacción. Se le inyecta a la planta, literalmente. O sea, hay microorganismos que le inyectan unas sustancias elicitoras, se llaman así, que hacen que la planta active su sistema de defensas. Uno de los tantos sistemas de defensa que tiene muchos, pero bueno, un grupo de microorganismos activan permanentemente los sistemas de defensa de la planta y ahí la planta puede reaccionar defendiéndose. Y el último grupo que me parece relevante, no porque no hayan otros, sino simplemente porque me parece que estos son, es como el equipo de fútbol básico que tiene que tener, 11 jugadores, no puede tener menos de 11. Bueno, son los microorganismos que eliminan toxinas del suelo. Si nosotros tenemos todo este sistema funcionando y en equilibrio, y ojo que le agrego la palabra en equilibrio porque si no están en equilibrio tampoco funciona. Es como un equipo de fútbol que tenga 8 arqueros.
Por más que tenga 11 jugadores, con 8 arqueros no funciona. O que tenga 11 jugadores a Messi clonado, 11 Messi, tampoco funciona. Cuidado con este tema, porque ¿dónde caemos generalmente los humanos? No, no sé, tal bicho es bueno, porque yo estudié que, no sé, azospirillum es bueno, entonces llenamos el mundo de azospirillum. Tampoco funciona. O sea, Messi, lo conocen a Messi, yo creo que más de uno lo debe conocer. Bueno, ese muchacho juega muy bien dentro de un ecosistema, que es el Barcelona. Cuando sale de su ecosistema, por más que lo clonemos, no va a jugar bien. Es un problema de ecosistema, entonces tiene que estar en equilibrio. Esto es lo... Yo creo que si algo quiero que ustedes se lleven hoy mentalmente es que el suelo no es tierra, sino que es tierra de alguna manera estructurada gracias a que hay una serie de microorganismos que hacen ese trabajo y que cuando eso está en desequilibrio se generan los problemas no solamente en el suelo, sino en la planta. Si yo tengo un desequilibrio acá, voy a tener un desequilibrio en mi planta, indefectiblemente, por más semilla, por más genética que yo tenga de la mejor del planeta, si yo tengo la mejor semilla del mundo y la pongo en un suelo malo, mi producción va a ser mala. No hay forma de que no suceda. Es inexorable. Entonces, digo, en vez de estar pensando en qué genética de semilla usar, no porque estoy en contra de la genética de semilla, al contrario. Pero digo, empecemos por el principio. A ver, yo les pregunto a ustedes, este ecosistema, ¿ustedes lo tienen? Nadie me sabe decir porque nadie hace este tipo de estudios. Nosotros sí. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es estudiar el ecosistema microbiano y saber cómo está funcionando el suelo. Porque recién a partir de saber esto es que podemos tomar decisiones de qué sembrar, qué semillas sembrar, qué fertilizar, cómo hacerlo. Entonces, la clave de todo esto es la biodiversidad, sin lugar a dudas. Vamos a hablar un minuto nada más de este tema, de la materia orgánica, pero ya desde una óptica más dramática, y que es lo que, en definitiva, yo al principio les estaba diciendo, ¿no? Esto es un estudio de INTA Balcarce, si hay alguien de INTA Balcarce acá, lo puede saber claramente, que dramáticamente muestra que desde el año 2011 hasta el 2018, o sea, 8 años, 7 años en realidad, en los últimos 7 años, la materia orgánica y los nutrientes en general descendieron hasta un 50% en algunas zonas en particular de la zona núcleo. ¿Está? O sea, esto es alarmante de donde lo miren. No podemos en 8 años, en 6 años, en 10 años perder un punto de materia orgánica. No podemos perderlo. Esto es una locura. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. O sea, me incluyo, no es que yo tengo la solución. O sea, yo digo, algo estamos haciendo mal. Esto no puede pasar. No puede pasar. ¿Por qué? No es una cuestión romántica, decir, bueno, yo soy pro verde y está todo muy lindo porque las mariposas. No. Esto es guita que estamos perdiendo. Además, si lo queremos ver en forma económica, estamos perdiendo plata. Fíjense lo que significa perder un punto de materia orgánica. Un punto de materia orgánica significa más o menos unos 13.000 kilos de carbono por hectárea. Un punto. O sea, antes teníamos 3% de materia orgánica, ahora tenemos 2. Bueno, perdimos 13.000 kilos por hectárea de carbono. 1.200 kilos de N, o sea, de nitrógeno por hectárea. Eso significa un punto de materia orgánica. Imagínense lo que significa perder. O sea, sería el equivalente a 2.500 kilos de urea por hectárea. Lo estamos perdiendo. ¿Está? 100 kilos por hectárea de fósforo y así con todos los nutrientes. Digo, acá puse los principales, pero bueno, esto se puede hacer para todos. No significa, perder materia orgánica no significa una cuestión de decir, uy, qué macana, perdí materia orgánica. No, es no solamente que empezamos a perder microorganismos, ¿se acuerdan que yo le dije que la materia orgánica, la mitad de la materia orgánica más o menos son microorganismos? O sea que estoy perdiendo una enorme cantidad de microorganismos, sino que además estoy perdiendo nutrientes, o sea, estoy perdiendo plata. Entonces, ¿cuáles son los manejos que en general terminan perjudicando a los microorganismos? El arado, obviamente, ya ni lo planteo acá, pero lo menciono porque yo he visto todavía a esta altura del partido
gente que está pasando arado. Los fertilizantes y los fitosanitarios en general disturban el sistema. La gente cree que todo el problema es el glifosato, o sea, como si pareciera como que todo el mal del mundo es el glifosato. Y en realidad, todas las cosas mal usadas están mal. ¿Tá? O sea, en la proporción que se usan o en la forma que se usan, generalmente provocan disturbios. Y los fertilizantes de síntesis química también generan algún disturbio, generan desequilibrios. No es que está mal usar fertilizantes. Lo que yo planteo es, todos los elementos que nosotros utilizamos generan desequilibrios microbianos. Y si generan desequilibrios microbianos, en algún punto me generan un desequilibrio en mi planta y generan problemas. No solamente de rendimiento, sino de calidad y de sanidad. Entonces hay que tener cuidado con el uso de toda esta tecnología. Suelos desnudos obviamente también alteran los microorganismos porque los microorganismos no tienen comida. Y el monocultivo, que es más que obvio, ya no hace falta ni mencionarlo. Pero todo esto altera el ecosistema microbiano o la biota, para ser más amplio todavía. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué proponemos? Y ahora sí vamos a hablar, aunque sea 5 minutos, de qué es lo que nosotros proponemos como técnicos. Hace 10 años que venimos trabajando en esta tecnología. Este nombre que yo le di, bioregeneración de suelos. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo trabajamos? Así se llama la tecnología, se llama HMATEC, es el nombre comercial, está patentado, este es el nombre que nosotros le dimos a esta tecnología y le dimos el nombre genérico de bioregeneración de suelos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Supongamos que hoy empezamos a trabajar con cualquiera de ustedes y arrancamos como arrancaría cualquier médico tratando de entender qué es lo que está pasando en el suelo, o sea, qué enfermedad tiene ese suelo. Entonces, para poder hacer eso, lo que nosotros... espera, esta la voy a dejar para el final. Esta la voy a dejar para el final. Lo que nosotros hacemos es, el paciente nuestro, si nosotros somos los médicos, el paciente nuestro es el suelo, no el productor. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es entender qué está pasando en ese suelo desde el punto de vista biológico. Porque nuestro objetivo es diagnosticar lo biológico y generar una propuesta técnica que incorpore esa biodiversidad que estaba faltando. Entonces, para poder saber qué es lo que pasa, hacemos un mapeo satelital con determinadas variables, son un montón de índices o filtros que utilizamos para llegar a este mapa. Este mapa lo que nos está diciendo en realidad es que cada una de estas zonas de colores distintos tienen un ecosistema microbiano distinto. O sea, las plantas se expresan en función de qué está pasando biológicamente en cada suelo. O sea, si hay disturbios en ese suelo, la planta está disturbada. Y esto es lo que se muestra satelitalmente. Estos no son ambientes. Nosotros le dimos la palabra bioambientes para darle una vuelta de rosca. Entonces, a partir de tener este mapeo, nosotros empezamos a estudiar cada uno de esos bioambientes en forma separada a través de un estudio cromatográfico. Esto se llama cromatografía plana, que nos sirve para identificar la actividad biológica de cada uno de esos suelos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Y porque no es lo mismo mi patología que la patología de él, que la patología del otro. O sea, cada uno necesita un remedio distinto. Entonces, si yo tratara el suelo de la misma forma, me estoy equivocando, porque son ecosistemas distintos. Entonces, el primer análisis que yo tengo que hacer es, bueno, ¿cómo está biológicamente ese suelo? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, este tipo de análisis cromatográfico nos da esa posibilidad de entender qué está pasando, cómo está funcionando. Entonces, cada uno de los colores o cada uno de los bioambientes es analizado a través de esta tecnología. Una vez que tenemos definido ya el diagnóstico biológico, bueno, armamos un tratamiento a medida de cada uno de esos bioambientes. Obviamente que esto es ideal para un productor que tenga agricultura de precisión, es ideal. Ahora, si no tiene agricultura de precisión, también se puede hacer de otra forma, pero también usamos estas mismas técnicas para poder diagnosticar. Entonces, y acá ya viene concretamente qué es lo que incorporamos al suelo. Incorporamos consorcios microbianos.
nosotros aprendimos desde hace 10 años a reproducir consorcios microbianos. ¿Qué quiere decir esto? No es que agarramos 10 microorganismos distintos y los juntamos como si fuera un equipo de fútbol. No, el equipo de fútbol ya existe. La naturaleza forma constantemente consorcios microbianos. O sea, están en la naturaleza. Lo que nosotros aprendimos es a tomarlo y a reproducir el consorcio tal cual está. O sea, el Barcelona o el Barça lo reproducimos tal cual está. Eso es lo que hacemos. Entonces, tienen más de 100 especies microbianas que están interactuando. Están todos los bichos que yo les conté hace un ratito. Todos esos están en estos consorcios. ¿Qué es lo que nosotros incorporamos al suelo y a la planta? Ojo, y a la planta, no solamente al suelo, porque la biodiversidad tiene que estar en la planta y en el suelo, en los dos lugares. Esto que nosotros lo manejamos con el concepto de probiótico, ¿qué es? Es hacer que el sistema se haga más estable, que se haga menos disturbado y que a medida que estos consorcios microbianos se van reproduciendo, se van instalando en el sistema, va haciendo que las plantas de ustedes empiecen a trabajar de otra forma, no estén preocupadas por otra cosa porque les baja el estrés. Es como a cualquiera de nosotros nos baja el estrés y entonces la planta empieza a producir, a fotosintetizar más, a tener menos enfermedades porque empiezan a producirse más defensas, fitoalexinas, básicamente, químicamente hablando. Entonces, incorporamos esto, pero los consorcios microbianos solos no funcionan. Necesitan algo que les dé energía y comida. Los microorganismos solos no funcionan, necesitan de otras cosas. Entonces, les incorporamos humus líquido al sistema como fuente de carbono y de energía, básicamente, y le incorporamos un complejo de elementos básicamente nitrogenados, pero no solo nitrogenados, que también tiene un gran cúmulo de microorganismos, que tiene, no consorcios, pero sí tiene una gran diversidad microbiana. Entonces, este trío o estos tres elementos son los que van a hacer que el suelo y la planta empiecen a trabajar de otra manera, totalmente distinta. Y a medida que pasan los años, las campañas, ese suelo se va haciendo cada vez más estable y mucho menos generador de posibles enfermedades o generador de rindes menores. Así que esto es lo que hacemos. Y eventualmente, si fuera necesario, como nosotros somos productores de bioinsumos, también podemos incorporar repelentes de insectos o repelentes de pájaros incluso. También tenemos repelentes de pájaros. Todo natural, o sea, todo lo que nosotros hacemos es natural y obviamente disminuye el impacto ambiental, mejora, o sea, baja la huella de carbono, baja la huella de agua. O sea, todo este tipo de sistemas hacen todo esto. Y además lo más interesante para ustedes es que son tecnologías que no son más costosas que las convencionales y que al mejorar el suelo de ustedes hacen que inmobiliariamente, o sea, ustedes tienen una hectárea que va a costar más ahora. ¿Por qué? Porque su suelo está mejor. Y cada vez van a necesitar menos fertilizantes y menos fitosanitarios. A medida que pasan las campañas, al tener un suelo bueno, ustedes necesitan menos incorporación de nutrientes externos y menos incorporación de fungicidas, insecticidas, bactericidas, etc. O sea que es una tecnología que cierra por todos lados. Es amigable, es económicamente económica y no tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones. O sea, ustedes pueden poner de más que no pasa nada. O sea, no es como otro elemento de síntesis química que puede perjudicar a la planta. Esto no, al revés. Cuanto más ponen, mejor. Se puede aplicar de cualquier forma porque son líquidos. Todos estos insumos son líquidos, son fáciles de aplicar. Nuestro servicio, porque yo les dije que nosotros lo que hacemos es un servicio, no es producto, es un servicio que monitorea después, durante el cultivo, a las plantas y al suelo. O sea, nosotros tomamos los grados Brix que tiene la savia y con eso tenemos una información muy importante para tomar decisiones, que esto se los recomiendo a cualquier agrónomo, para cualquier tecnología. Medir los grados Brix de la savia es muy importante, después les voy a contar si quieren en detalle. Medimos la temperatura de la hoja y medimos el pH de la savia. Esto es lo que monitoreamos durante el tratamiento. Primero hacemos un diagnóstico,
después hacemos el tratamiento y durante el tratamiento vamos monitoreando todo esto. Y en última instancia hacemos un estudio satelital de índice verde para ver cómo evoluciona todo y hacemos un estudio del suelo, otra cromatografía al final del tratamiento para ver cómo quedó el suelo después del tratamiento. Actualmente estamos en desarrollo, todavía no lo tenemos desarrollado, pero estamos bastante cerca de lograrlo. Vamos a tener sensores remotos que van a estar todo el tiempo monitoreando los distintos gases que emite el suelo. Porque los gases que emite el suelo son directamente relacionados con la actividad biológica del suelo. El óxido nitroso, el dióxido de carbono, el amoníaco, son distintos gases que va eliminando el suelo y eso nos está indicando si el suelo está más o menos complicado. Entonces, una vez que tengamos esto, el productor o el técnico va a poder estar esquiando en Aspen, por ejemplo, y monitoreando cómo va evolucionando su suelo, cómo va respirando su suelo. ¿Eh? Acá tenemos un análisis para quien quiera, lo podemos charlar también, digo, para no generar demasiado tiempo en esto. Esto es un análisis que hicimos después de 3 campañas y vimos el pH cómo se modificó en el suelo, la materia orgánica cómo se modificó, la conductividad eléctrica, el fósforo, el nitrógeno, la capacidad de intercambio catiónico, o sea, cómo fue cambiando todo ese suelo. Esto es absolutamente medible, no es, lo que nosotros trabajamos no es, como yo le dije, no somos hippies, o sea, todo esto es medible, no hay forma de escaparse. O sea, ustedes pueden medir cómo está el suelo evolucionando. Esto es concretamente un suelo mejor que el otro. O sea, fíjense, si, por ejemplo, vamos al caso de materia orgánica, 2 años antes de empezar el análisis tenía 2,7% de materia orgánica y a los 2 años tenía 3% de materia orgánica. ¿Y se acuerdan lo que yo le dije al principio? Que un punto porcentual de materia orgánica significaba 1.200 kilos de nitrógeno. O sea que no es poca cosa subir de 2,7 a 3. En el caso, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la zona de Cuyo también, donde no hay materia orgánica directamente. Bueno, hemos logrado suelos con 2% de materia orgánica y tienen 0,5. O sea, esto realmente son resultados concretos, no hay teoría acá. Este es un caso concreto para quien quiera. Hay un ingeniero agrónomo, Joaquín Arroyo, que fue el que hizo este ensayo con la tecnología nuestra en soja de segunda en esta campaña que pasó. Y ahí están los resultados. O sea, podemos hablar también mucho de cada una de las cosas para que ustedes lo vean, que no es teoría, sino que es algo concreto. Hace 10 años que estamos trabajando en esto con resultados reales. Y esto ya para concluir, dice, un suelo sin biología es geología. Este sería, me pareció muy esclarecedor, por lo menos, el mensaje que hoy les quería traer a ustedes, ¿no? Así que les agradezco la cantidad de gente, lo cual me sorprendió, realmente me sorprendió. Esto es bueno, que haya tanta gente es muy bueno, y no son primos míos ni nada. Ahí por ahí hay algún amigo, pero y algún socio por ahí también, pero bueno, ojalá que les haya servido. Estoy a disposición, tenemos 20 minutos de menos, bueno, lo que sea, y yo voy a estar acá todo el tiempo que ustedes necesiten, así que escucho preguntas. Levanten la mano. Sí. Todos. ¿Cuánto tiempo llevó a obtener esos resultados? En el caso que vos viste ahí, fueron la medición de 3 campañas, o sea, ponerle 2 años. Pero depende la problemática que haya y depende la cantidad que uno ponga. En una campaña vos ya ves diferencias significativas. Una campaña. ¿Tá? O sea, en 6 meses nosotros tenemos análisis hechos antes y después de los 6 meses y los cambios son significativos. Obviamente que a medida que pasa el tiempo es mucho más. Hasta que llega un punto que calculamos más o menos a los 3 años, llega una especie de clímax del sistema, o sea, una homeostasis dinámica, o sea, todo el tiempo es dinámico, esto es muy dinámico, porque depende qué es lo que haga el productor, pero
en una campaña ya se ven resultados y ya se justifica la inversión que, insisto, no es mayor a la inversión que ustedes vienen haciendo. Toda esta tecnología que ustedes vieron no es más cara que la tecnología convencional. ¿Mm? Sí. Bueno, ingeniero, primero lo felicito porque dar una charla así como la dio con el ruido al costado hay que tener mucha concentración. Eso vale para Presid. Y en segundo, quiero saber si en el supuesto caso que tengamos alguna variable cuando estamos haciendo el tratamiento de incidencia de malezas, insectos o enfermedades fúngicas, ¿cómo es la salida de esto? A ver ahí. No, sí. Interesante la pregunta. Da para largo, pero voy a tratar de ser muy, muy breve. Hay dos situaciones. Cuando uno empieza el tratamiento y el cultivo está, o sea, no hay nada, está todo en orden, funciona como un probiótico, o sea, reduce las posibilidades de que suceda esto. O sea, reduce las posibilidades de fungosis, reduce la posibilidad de todo tipo de problemas. Ahora, si sucede, porque no es magia esto, sino que es como la vida real, ¿no? O sea, puede pasar. El clima a lo mejor es eventos muy fuertes que generan cambios muy fuertes, o el mismo manejo que a lo mejor genera algún tipo de disturbio. Bueno, nosotros no estamos en contra de los fertilizantes o en contra de los insecticidas, fungicidas. Se pueden convivir, porque esto es producción sustentable. Es más, un dato que no les di, toda esta tecnología se puede certificar como producción sustentable. O sea, ustedes pueden terminar certificando, no orgánico, nada que ver con orgánico, producción sustentable que va a tener un precio diferencial si lo saben comercializar. Pero bueno, yendo a lo que vos me preguntabas. En el caso de que suceda un desorden suficiente como para que se genere una fungosis, por ejemplo, obviamente la propuesta es usar un fungicida. Ahora, nosotros también producimos biofungicidas, ¿tá? Que podría ser una alternativa, pero no lo obligamos al productor a usarlo. Sí podemos proponerle biofungicidas. Lo que pasa es que cuando el problema ya está instalado y ya tenés una epidemia, diría, o sea, la infestación es muy grande y ahí nosotros recomendamos fungicida sistémico, de síntesis química, porque no llegás a tiempo. Los microorganismos, para poder hacer el efecto de fungicida o biofungicida, lleva un tiempo. Entonces, a veces la decisión es, bueno, usa un fungicida. No se contrapone a la tecnología esta. Conviven. Obviamente lo ideal es usarlo lo menos posible. Y usarlo, incluso nosotros recomendamos no usarlo como preventivo, sino usarlo solo en los casos en que sea indispensable, que ya el bicho está. Porque a veces lo preventivo no es tan preventivo. Lo preventivo genera un ambiente desfavorable, porque yo estoy metiendo, por ejemplo, un fungicida preventivo y estoy matando una gran cantidad de microorganismos que no sé cuáles son. Entonces le doy la posibilidad a los que están a que ya la cadena trófica se les cortó y entonces ahora se empiezan a hacer los vivos, otros que a lo mejor hasta ese momento estaban controlados. Entonces, a veces mato al bicho que yo quiero, pero me aparece otro. Entonces entro en un círculo vicioso. Por eso esto funciona como un probiótico, o sea, en forma preventiva. O sea, yo al instalar una biodiversidad enorme, reduzco las posibilidades de nichos o posibilidades de que alguno se desarrolle en gran cantidad. ¿Contestada? Acá tengo una pregunta. No sé, sí. Antes habló que uno de los factores que afectan negativamente era pasar a un arado en la tierra, a los microorganismos. Quería preguntarle si cualquier tipo de herramienta, quizás alguna menos agresiva como un disco, también genera el mismo efecto negativo. ¿Por qué? Y si hay alguna alternativa en el caso que, por ejemplo, por necesidad se requiera, porque el suelo se apretó mucho o algo, la necesidad de pasar el disco, si hay alguna alternativa para no hacerlo en pos de cuidar los microorganismos. Perfecto, muy buena pregunta. O preguntas. El arado, yo creo que a esta altura
todos lo deben saber, que el arado de reja y vertedera, el que vieron allá, da vuelta el pan de tierra, con lo cual, si en los primeros 5 o 10 centímetros, que es donde está la mayor cantidad de vida microbiana, aerobia, yo lo tengo acá arriba, doy vuelta al pan de tierra, los microorganismos me quedaron enterrados, o sea, los maté, en un santiamén los maté, ¿tá? Y arriba me quedó el suelo sin materia orgánica y fácilmente erosionable. O sea, el concepto por el cual el arado de reja y vertedera ha destruido los suelos de los primeros años de agricultura, es ese, básicamente es ese. Ahora, la recomendación nuestra de usar, en vez de un arado, usar una rastra o usar un cincel o ese tipo de cosas, obviamente, o sea, hay distintos tipos de maquinarias que tienen distintos impactos. El que tenga el menor impacto es el que nosotros recomendaríamos. Ahora, si nosotros llegamos hoy al campo tuyo, suponete, vamos a tu campo, y hoy tenemos esto, y más vale que le metamos la mejor herramienta posible para poder romper hoy, porque si no, no puedes sembrar y no puedes producir. Entonces, la propuesta nuestra en esos casos es, hoy entramos con una maquinaria, la que rompa y la que genere algún tipo de descompactación, e inmediatamente después entramos con la tecnología nuestra, para que no se vuelva a compactar. Vos me dirás, no, pero el peso de la maquinaria y todas esas cosas que se dicen, ¿generan compactación? No. O sea, sí y no. Sí, si no tenés a los microorganismos que están construyendo poros. O sea, ahí sí vas a tener una compactación casi segura. Ahora, si vos tenés a los microorganismos que construyeron poros estables, con toda esa glomalina y qué sé yo, y la probabilidad de que se compacte es mucho menor. Vos al tener actividad biológica constante, reducís, pero sensiblemente, cualquier tipo de compactación, cualquier tipo de otro tipo de daños. No sé si me quedó alguna parte, ¿no? ¿Qué Sí. pasa con los excesos de agua que venimos sufriendo cuando 300 milímetros en un fin de semana y lleva su tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Cómo se recupera? Bien. Sin duda que los excesos de agua podemos discutir años de por qué se generaron, ¿no? O sea, mi visión es que, bueno, justamente todo este ecosistema microbiano se ha perturbado lo suficiente como para no generar una buena cantidad de poros. Y entonces no se infiltra el agua y sigue el agua. Pero eso es un tema de discusión para otro ámbito. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista biológico cuando uno tiene agua durante un tiempo? Y si es un corto lapso no pasa nada, o sea, el suelo vuelve a recuperarse rápidamente. Ahora, el tema es, bueno, ¿cuánto tiempo está ese suelo? Nosotros hemos tratado con nuestra tecnología suelos que tuvieron 10 años anegados y la verdad que los resultados son gigantescos. Por eso depende mucho de cuál es el grado de anoxia que tuvieron. Cuanto más anoxia tienen, ¿qué es lo que empieza a pasar en un suelo anóxico? En un suelo anóxico lo que empieza a pasar es que los microorganismos aerobios y no pueden desarrollarse bien. Entonces empiezan a aparecer los anaerobios. Y los anaerobios empiezan a generar disturbios importantes. Por ejemplo, mucha gente cree que la falta de nitrógeno muchas veces en el suelo tiene que ver con el lavado del nitrógeno por exceso de agua. Y no es tan así. O sea, sí, pero... O sea, mucho de ese nitrógeno se perdió porque se transformó en gas. O sea, cuando hay anoxia, empiezan a aparecer microorganismos desnitrificadores que reducen químicamente por ejemplo, ese nitrato que había, lo reducen a amoníaco, que es un gas, y a óxido nitroso, que es un gas. Entonces, lo que empieza a pasar es eso, o sea, empieza a disturbarse el sistema biológico y te va a llevar un tiempo recuperarlo, porque hoy hay muchos de un tipo y pocos de otro. Por eso, este tipo de tratamiento que nosotros proponemos es ideal para luego de un anegamiento, porque vos tenés que volver a recuperar esa microbiota lo antes posible, porque si no, estás perdiendo plata, no estás pudiendo producir. Entonces, obviamente, yo vendo esto, compren esto, pero desde el punto de vista conceptual, olvidémonos que yo soy una empresa y cuanto más rápido vos puedas generar otra vez esa biodiversidad, más rápido vas a poder producir. Pero depende mucho de la gravedad de cuánto tiempo de anoxia tuvo.
por eso digo, hago una acotación ya desde el punto de vista ambiental, ¿no? Se habla mucho de que el dióxido de carbono es el que genera el efecto invernadero, ya lo sabemos. Pero el óxido nitroso, que también es un gas, es 3 veces más jodido que el dióxido de carbono. ¿Y cómo se genera el óxido nitroso? Bueno, compactando los suelos. Cuanto más compactación de suelo, más óxido nitroso hay en el ambiente. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras. Hay un montón de motivos por los cuales el óxido nitroso aumenta. Pero uno de ellos es la falta de equilibrio biológico que genera al final ese problema. Carlos, nos están indicando que tenemos entrega al salón, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, yo voy a estar acá, yo voy a estar acá, Sí, sí. así que si Buenísimo. quieren algo, si me quieren pegar también, yo hago Muy karate. interesante.